es un compartir santo de parte del Señor, una bendición de verdad, escuchar a los siervos del Señor y compartir, porque cada uno tiene sus obligaciones en el Señor. Pastor, que esté desocupado, bueno, yo no lo dije ahorita. Siempre sale algo. Al Señor siempre le gusta que nosotros estemos ocupados. Yo decía, o sea, que una de las cosas que sostiene al creyente es el servicio al Señor. ¿Sabes lo que le pasó a David? Tomó unas vacaciones y se quedó en su casa en el tiempo que los reyes salían a la guerra. Y usted conoce la historia. Así que mientras el Señor viene, hay que trabajar para el Señor. Hay que trabajarle al Señor. Eso va a redundar en bendición, en recompensa, en fortaleza, y Él nos va a mantener derechitos. Vienen las pruebas, las dificultades, no importa, Él está con nosotros. Bueno, les invito a estar en pie, hermanos. Vamos a leer la palabra, capítulo 3 de 2 de Corintios, carta del apóstol San Pablo a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 5 en adelante. No sé, me gustaría leerlo de una manera antifonal si no tienen algún problema, ¿no? Vamos a leerlo antifonalmente, para que todos participemos de la lectura. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente a la letra. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oremos, hermanos. Padre, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu glorioso nombre, Señor, en esta preciosa mañana de fiesta, Señor. Queremos, Señor amado, darte gracias por tu presencia, porque estás aquí en medio nuestro, mi Dios. Señor, como lo dice en el libro del Apocalipsis, que te paseas con tus ojos como llama de fuego, en medio de los candeleros, Señor, escudriñando la mente y el corazón. Hoy estás aquí, Señor, para bendecirnos, estoy seguro, Señor. Estoy seguro que estás aquí para salvar, para sanar,
para fortalecer, para enseñar, para instruir, para capacitar, mi Dios amado. Padre Santo, te pedimos que escudriñes nuestros corazones de tal manera que puedas enviar tu palabra conforme sea la necesidad. Conforme, Señor amado, sea, Señor, la necesidad que estemos padeciendo, mi Dios. Si estamos enfermos, envía tu palabra de sanidad, Padre. Si estamos debilitados, envía tu palabra de fortaleza, Señor. Señor, si estamos desorientados, que tu palabra sea luz a nuestro andar, Señor. Lumbrera nuestro camino, mi Dios. Padre Santo, toma control, dominio, trae todo pensamiento en obediencia a tu palabra, mi Dios. Toda la gloria te la damos a ti. Señor, porque tuya es, tú te mereces la gloria, porque tuya es, mi Dios. Para nosotros sea la bendición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, 30 años de ministerio, y tenemos que hablar de ministerio. Y el ministerio por excelencia, a mí me gusta mucho citar la Biblia. Yo tengo un principio, definitivamente, y el principio es que Dios tiene compromiso con su palabra. Dios no tiene compromiso conmigo. Él tiene compromiso con su palabra. Y que cuando yo predique su palabra, si lo hago bien, Él se va a manifestar, Él va a ser glorificado y yo voy a ser bendecido. Y los que escuchan van a ser bendecidos. Pero ese es uno de los principios que yo tengo, definitivamente. No tiene compromiso. Podemos tener tantos años de ministerio, eso es de grande estima delante del Señor y de grande estima delante de la congregación. Pero el Señor sigue diciendo que no comparte su gloria con nadie. Él es Dios. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Él está aquí. Y está aquí para bendecir. Está aquí realmente para darnos conforme a lo que nosotros nos hace falta. No a lo que nosotros queramos, sino lo que nos hace falta. Y yo quisiera entrar en la materia definitivamente y puse por título a este mensaje el ministerio del Espíritu, porque en la porción que leímos, en el verso 8, si se dio cuenta, habla acerca de un ministerio del Espíritu. Y el ministerio por excelencia es el ministerio de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor. Y desde los albores, cuando Él salió de su estado de preexistencia, y la Biblia habla acerca de que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y dijo, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Estoy citando de Lucas, capítulo 1, definitivamente. De allí comenzó realmente la existencia del Señor en su estado de humillación. Y durante todos los 33 años aproximadamente que el Señor vivió en esta tierra, siempre el Espíritu Santo acompañó al Señor Jesucristo. En el capítulo 1, verso 35 de Lucas habla y dice de que el Espíritu Santo engendró al Señor Jesucristo. En el capítulo 3, verso 16 del Evangelio según de Mateo, dice que el día que el Señor se bautizó, el Espíritu Santo, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo reposó sobre el Señor Jesucristo. En el capítulo 4, verso 1 del Evangelio según San Lucas, dice que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo y fue impelido, llevado al desierto para ser tentado. En el capítulo 4 de Lucas, verso 14, habla de que después que el Señor fue tentado, vino en el poder del Espíritu Santo a ejercer su ministerio. En el capítulo 4, versos 18 y 19 del mismo Lucas, habla y dice que el Señor fue a una sinagoga en Nazaret, donde se había criado, y allí
la Biblia dice que todos los ojos estaban puestos sobre él. Y dice que leyó la parte donde dice, estamos citando del capítulo 61 del libro del profeta Isaías, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, sin el Espíritu Santo no somos nada, no podemos hacer nada para Dios. Y buena parte de la iglesia contemporánea, con la ausencia de la experiencia con el Espíritu Santo, prácticamente se desorienta, se seca, porque el Espíritu Santo es la unción, la vida, el agua de vida de la iglesia. Gloria a Dios. Así es que realmente quiero llevar este mensaje acerca del Espíritu Santo, cómo actuó primeramente en la vida del Señor Jesucristo. Ejerció su ministerio conforme a lo que el Espíritu Santo le guiaba. En el momento de morir, la Biblia dice que cuánto más la sangre de Cristo, cito del 9:14 del libro de Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo que fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno. Allí estaba el Espíritu Santo también, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, porque fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno. En su resurrección, Romanos 1:4, habla y dice que fue declarado Hijo de Dios mediante el Espíritu de Santidad que lo resucitó entre los muertos. Ese es el modelo que nosotros tenemos a seguir. En el próximo paso que interviene el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo es en la exaltación del Señor. Capítulo 1 de Efesios, en el verso 20 y 21, que dice la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, la cual operó en Jesucristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo en lugares celestiales. Gloria a Dios para siempre. Ese poder está realmente presente hoy aquí, gloria a Dios. Ese poder no va a forzar a nadie, pero está presente hoy aquí. Y cuando Dios está presente en un lugar, hermano, algo debe pasar. Algo realmente, porque el Señor no es un mero visitante. El Señor está interesado en que nosotros crezcamos, le conozcamos y que conociéndole realmente por agradecimiento, por gratitud, podamos emprender el servicio al Señor. Él está interesado en que nosotros crezcamos, pero va a depender de nosotros. Algunos se convierten al Señor y se conforman con la salvación nada más. Y está allí la salvación y bueno, ya yo soy salvo. Pero nunca le hablan a nadie del Señor. Nunca testifican acerca de lo grande y de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en su vida y que puede hacer en la vida de aquellos que escuchan. Entonces el Señor tuvo un ministerio del Espíritu y debemos entender de que en la porción que nosotros leímos acá, para poner en contexto, porque hay un dicho que dice que un texto sin un contexto es un pretexto, ¿no? Y habla acerca de la defensa y la comparación, el contraste entre el nuevo pacto, el pacto del Señor Jesucristo, el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y las palabras que San Pablo utiliza para comparar los pactos, dice que el antiguo pacto es un pacto de muerte, pero el nuevo pacto es un pacto de vida. Dice que el antiguo pacto es un pacto de condenación, pero que el nuevo pacto es un pacto de justificación. Entendiéndose esa palabra justificación es muy rica, es muy amplia.
Algunos tienen una muleta con relación a lo que es la sangre del Señor. Y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y la sangre de Cristo, claro, esa es una verdad. Pero la sangre de Cristo va mucho más allá. La sangre de Cristo opera por redención, que fue el precio que pagó por nosotros. La sangre de Cristo opera para santificación, para separarnos del mundo y del pecado. La sangre de Cristo realmente opera como justificación. Eso quiere decir que el pecado que nosotros podamos cometer no puede condenarnos porque hemos sido justificados. Estoy hablando del aspecto legal del pecado. Eso es justificación. Estoy hablando de propiciación porque la sangre de Cristo sirve como propiciación. Y la propiciación es aplacar la ira de Dios sobre el pecado. Y Dios había determinado que la paga del pecado es muerte. Y gracias a la sangre de Jesucristo rodeado, echado allá en el propiciatorio, no del tabernáculo de Moisés, sino en el propiciatorio del cielo, fuimos y aplacó la ira. Y por eso estamos en este día aquí, alabando y glorificando el nombre del Señor. La sangre de Cristo es un arma pero poderosa. Es una verdad fundamental dentro del pueblo cristiano, del pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice en capítulo 1, verso 7 del libro de Efesios, habla y dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Así que el Calvario trabaja las 24 horas del día. No hay ninguna justificación para que después de nosotros haber conocido al Señor estemos realmente asediados por el pecado y que cedamos a la tentación del pecado. No hay ninguna razón porque el Señor dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y dice que Él entró al cielo para justificarnos. De manera que podemos ver este ministerio, y en el verso 8 dice, el ministerio del Espíritu. Y todo ministerio del Nuevo Testamento tiene que ser un ministerio del Espíritu. Y tiene que ministrar en el Espíritu. Y que Dios realmente se tomó realmente el propósito para que ese ministerio del Espíritu no se ministrara, no se sirviera en odres viejos, sino en un nuevo pacto. Y ese pacto tiene sus fundamentos. Ahí es donde tenemos que ministrar. Hoy en día, por desconocimiento de que estamos en un nuevo pacto, estamos en un nuevo pacto. Y por desconocimiento, entonces nosotros decimos, estamos en un nuevo pacto, pero ¿en qué radica estar en un nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? En primer lugar, el fundamento de ese nuevo pacto. El fundamento está en todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Su vida, su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión. Ese es el fundamento del nuevo pacto. Y ese ministerio del Espíritu está diseñado por Dios para que se ministre dentro de ese nuevo pacto. Gloria a Dios. ¿Y en qué radica? ¿Cuál es el contenido de ese nuevo pacto? El capítulo 31 34 y 31 de Jeremías y el capítulo 8 del libro de los Hebreos hablan acerca del nuevo pacto y dice, este será el nuevo pacto que haré con ellos. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Eso quiere decir que con el Espíritu Santo ha sido escrita las leyes de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? No somos cualquier persona.
Tenemos la mente del Señor. Habla acerca de un conocimiento que no tenían los antiguos de Dios. Y habla de decir, yo voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo, bajo este nuevo pacto. Habla acerca del conocimiento de cada uno. Dice, ninguno le dirá a su compañero, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Un conocimiento pleno del Señor. No es como el antiguo pacto, que el antiguo pacto se conformaba solamente con lo que le enseñaba el sacerdote y con una más que otra experiencia. Aquí es una vivencia de todos los días, porque allá Dios andaba con ellos. Aquí en este nuevo pacto Dios anda con nosotros y anda en nosotros. En el antiguo pacto, todos los años había que recordar los mismos pecados, el día de la expiación. Todos los años había un día de la expiación y el sacerdote entraba con una sangre de un macho cabrío al lugar santísimo, al lugar del propiciatorio, a regar esa sangre allí para aplacar la ira de Dios. Y todos los años se repetía, hermano, este asunto. Pero la Biblia dice que en este nuevo pacto, una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Entró nuestro sumo sacerdote y su nombre es Jesucristo. Y de esa manera no fue que cubrió los pecados, sino que los quitó. Y me gustaría que usted hicieron un ejercicio de los hermanos bereanos. Los hermanos de Berea. Usted sabe lo que sean los hermanos de Berea, ¿verdad? Cuando escuchaban a Pablo y a cualquier predicador, corroboraban por la escritura si lo que decía el predicador estaba acorde con las escrituras. El pueblo de Dios tiene que ser así. Y en este tiempo, estamos en tiempos malos, hermano. En tiempos difíciles. En tiempos de apostasía. En tiempos de frialdad espiritual, en tiempos de que cualquier iglesia que no esté fundamentada en la palabra, cualquier creyente que no está fundamentado en la palabra, viene cualquier viento de doctrina y se lo lleva. Entonces, por eso encontramos que hermanos judaizantes, tenemos yo antes era cristiano, pero ahora me salí, ahora estoy acá, y encontramos todo eso. Y la diferencia es que tenemos que nosotros seguir los consejos del Señor. En el capítulo 7, versos 28 y 29 del libro de Mateo, el Señor acaba de tener una gran exposición llamada el Sermón del Monte. Y cuando Él termina, ese Sermón del Monte está del capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateo. Y cuando terminó, dijo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, no solamente es oír, sino oír y hacer. Uno de los grandes pecados de la iglesia contemporánea es oír sin obedecer. Aquí es oír y hacer, obedecer. Oír y obedecer. Uno de los grandes pecados de la iglesia contemporánea es decir y no hacer. Y nosotros, el Evangelio es un credo práctico. Ahí está la diferencia. Pasarán los años, fíjense, el pastor de ustedes está cumpliendo 30 años de ministerio, pero aparte de su ministerio tiene su pastor y su pastora tienen su trayectoria en el Señor. ¿Qué creen ustedes que los ha sostenido? Es su gracia. Y su gracia manifestada en su palabra. ¿Sí? Cuando el Señor iba a designar a Josué para que llevara el pueblo a la tierra prometida, Él le dijo, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que antes meditarás en él. ¿Cómo? De día y de noche, para que guardes y hagas.
Es guardar y hacer. Dígale a su hermano que está a su lado, es guardar y hacer. Porque si el Señor no viene y el Señor no le permite a usted estar en esta tierra muchos años, si usted guarda y hace, usted mira hacia atrás y usted va a ver realmente el resultado de su vida en el Señor. Y va a ver cosas hermosas y va a agarrar del baúl de los recuerdos y va a sacar cosas extraordinarias. Y cuando vengan los momentos difíciles, porque dentro de la vida en el Señor hay momentos difíciles, esos momentos placenteros nos van a dar la fortaleza, hermano, para que nosotros sigamos adelante hasta alcanzar lo prometido. Guardar y hacer. Y subrayo esto y quiero realmente que subrayemos esto. De los grandes problemas y pecados de la iglesia contemporánea es oír sin obedecer. Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre, y la roca es Cristo, hermano. La roca es Cristo. Y vinieron las lluvias, y soplaron ríos, y vinieron tempestades, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero también viene el contraste. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y la arena ahí representa sin profundidad espiritual, sin vivencia. Hermano, yo voy a hablar con la libertad con que Cristo me ha hecho libre, porque la Biblia me dice a mí, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo creo que aquí está el Espíritu de Dios. En la iglesia es muy fácil decir gloria a Dios y aleluya, pero en la casa es muy difícil. Si la casa no está consagrada a Dios, es muy difícil de decir gloria a Dios y aleluya. En la iglesia cualquiera levanta sus manos y adora. Y yo no voy a decir que ese acto no es sincero, solo que no hay continuidad, no hay compatibilidad de lo que se vive en la casa con lo que manifestamos en la iglesia. El Señor quiere que seamos íntegros de una sola pieza. Que lo que seamos en la casa, en el trabajo, lo seamos aquí. Y cuando llegamos, voy a adorar a Dios, es que ya usted venga preparado. Y cuando usted no necesita nada, sino levantar sus manos, humillar su corazón y comenzar a adorar a Dios, hermano. Y no empezar como yo, pues, por ejemplo. Que yo soy como los cocodrilos, que usted sabe que los cocodrilos, hasta que no le pegue el sol bien fuerte, no se mueven. Entonces yo empiezo poco a poco así, pero cuando apenas me estoy calentando, ay hermano, agárrese, entonces yo ya me está pegando un poco el sol. Y en cuanto a la predicación, yo no quiero usar mi voz, no lo voy a hacer, pero yo soy como los aviones de cuerpo ancho, hermano. Que los aviones de cuerpo ancho necesitan mucha pista para arrancar. Entonces me refiero a la introducción del mensaje, definitivamente. Que necesito demasiada pista para arrancar, pero una vez en el aire, la cosa fluye, gloria a Dios. Así que tenga un poquito de paciencia, hermano. Estamos hablando del nuevo pacto. Y haga como los hermanos de Berea. Este nuevo pacto, ya hablamos del fundamento, ya hablamos del contenido, pero también este nuevo pacto tiene una estructura, hermano. Aquí yo voy a citar el capítulo 7, verso 12 del libro de los Hebreos. Habla que dice que si se cambió el sacerdocio, también tiene que haber cambio de ley. El antiguo pacto, el sacerdocio era arónico, el
el templo donde adoraban era el tabernáculo. En el templo lo que ellos sacrificaban eran animales muertos. Pero en este nuevo pacto, dice, cambiado el sacerdocio, se cambia también la ley. En otras palabras, este pacto es un pacto de libertad, hermano. Este es un pacto realmente donde nos podemos mover con la libertad con que Cristo nos hace libres. Por eso en el capítulo 12, verso 1 del libro de los Romanos, habla y dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque en el antiguo pacto los sacrificios eran muertos. Aquí son vivos, y hay la posibilidad de que un ser vivo salte y se caiga del altar. Entonces se cambia el orden. Hay un nuevo sacerdote. ¿Cómo es que la iglesia de hoy en día habla y dice: pasen los levitas? En el nuevo pacto no hay levitas. Eso era en el antiguo pacto, que los levitas, que tenían un ministerio muy honroso, por cierto, se encargaban de la adoración, de la alabanza a Dios, etcétera, de cargar también el tabernáculo, etcétera. Y tenían un grado honroso, pero muy limitado, y todo eso era sombra de lo que había de venir. Ellos administraron sombra, nosotros administramos cumplimiento de las promesas. Ellos tenían la copia, nosotros tenemos el original. Ahora el templo, usted sabe que los discípulos, Señor, tuviste los ejercicios del templo. ¿Qué le dijo el Señor? Yo me imagino que se les desdibujó la sonrisa. Eran campesinos de Galilea. Y cuando llegaron a Jerusalén, la capital, empezaron a ver los edificios del templo y querían impresionar al Señor. ¿Viste ya los edificios del templo? Y el Señor le dijo: ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no se eche aquí. Oye, qué baño de agua fría. Qué cosa tan tremenda. Es que uno cree que va a dar una buena noticia y después, oye, se pone así como los, ¿cómo se llaman las cosas que mandan por los muñequitos esos? Porque nosotros tenemos que darle, o sea, tenemos que tener conciencia a qué pertenecemos, hermano. Ese templo fue destruido. Apedrearon a Esteban, capítulo 7, 6, 7 del libro de los Hechos. Porque uno de los argumentos que tenían sobre Esteban era que estaba hablando mal del templo. Ellos estaban pero muy contentos con el templo. Y apedrearon a Esteban por allí. La mujer samaritana estaba, hermano, encantada del templo de Jericín. Y cuando el señor judío se le acercó, dijo: qué raro, nosotros los judíos y los samaritanos no tenemos nada que ver. Y tú me estás tratando a mí. Y el Señor entró en una tertulia con ella, un diálogo con ella. Y le dice: mira, entonces ella le dice: los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y nosotros siempre hemos adorado acá. Y el Señor le dice otra vez: de cierto os digo que viene la hora, y esa hora, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en Jerusalén, no en Jerusalén, en el templo del corazón. Esas son las verdades y las realidades. Están implantadas por el Señor, nada más. Entonces, ¿y para qué sirve el templo? Bueno, entonces, este templo, aquel templo era suntuoso. Tanto así que el general Tito y sus legionarios, oye, cuando llegaron, les habían dicho que dentro de los morteros del templo podía haber oro, etc. Y destruyeron todo eso. Pero era un templo suntuoso, hermoso. Pero el templo donde vive el Señor ahora
está hecho de piedras vivas. Usted es una piedra viva de ese templo. Yo soy una piedra viva de ese templo. En ese templo nosotros no sacrificamos cosas muertas, sino a la danza viva para el que vive para siempre. En ese templo realmente fluye la adoración y la alabanza, la verdadera adoración y la verdadera alabanza. Todas estas cosas se ministran a través del ministerio del Espíritu en este nuevo pacto. ¿Cuáles son las ofrendas de este templo? Dice sacrificios de alabanza que confiesen su nombre. Esas son las ofrendas. Una vida rendida, un corazón contrito y humillado, una eterna gratitud. Dice, puesto que hemos recibido un reino eterno, tengamos gratitud, seamos agradecidos y mediante la gratitud sirvamos al que hizo todo por nosotros, definitivamente. Eso básicamente es lo que encierra el nuevo pacto. Y nos ha tocado a nosotros ser ministros. Antes los ministros eran definitivamente sacerdocio levítico. Ahora en este nuevo pacto todos somos sacerdotes. Somos una congregación del primogénito. Es una congregación antes en la ley de la primogenitura solamente le tocaba la doble porción a los primogénitos. Ahora en esta congregación del primogénito usted tiene, hermano, el derecho a recibir su doble porción. Y yo también, porque soy primogénito. La Biblia habla de una congregación de primogénitos. Tenemos realmente un estatus. El Señor lo dice muy claro. El creyente no puede, o sea, hermanos de la iglesia de Dios en casa, hermanos que me escuchan de las iglesias afiliadas o de iglesias fundadas, iglesias hijas, y si hay alguna persona que está acá de otra congregación, hermanos, les digo, nosotros no podemos reducir el evangelio glorioso del Señor en una religión barata, hermano. El evangelio es vida, hermano. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio tiene el poder de transformar. Los apóstoles en menos de 50 años se ganaron al mundo conocido mediante el poder del evangelio de Cristo. Pero hoy en día realmente hay fuerzas, hermano. Capítulo 4, verso 4 de 2 de Corintios, habla y dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Yo iría quizá un poquito más allá en cuanto a aplicación de este verso, porque no solamente a los que se pierden. Mucha gente de iglesia no conoce el evangelio. Mucha gente de iglesia no entiende lo que es el evangelio. ¿Y quién puede hacerlo entender a la persona qué es el evangelio? El Espíritu Santo de Dios, y está aquí hoy. Amén. Y Él está aquí. Y le vuelvo a decir esta gran declaración. Yo iba a basar mi mensaje en dos declaraciones del verso 17. El Espíritu es Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En el contexto entendemos que está contrastando aquel pacto que estaba gobernado realmente externamente, la ley estaba escrita en piedra, etc. Y en este nuevo pacto, que era un pacto del Espíritu, que las leyes estaban escritas en la tabla de los corazones. Y Pablo dice, el antiguo pacto era vigorizado por el recuerdo de algunas experiencias, pero el nuevo pacto está vigorizado nada más y nada menos por el Espíritu de Cristo que está aquí, gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, de que sin el Espíritu Santo, mire hermano,
En el tiempo, mire cómo viene la cosa creciendo. Y ustedes perdonen por la ilustración que voy a poner. Pero en el tiempo que nosotros creímos en el Señor, si íbamos a bautizar 50 personas, por lo menos 45 ya tenían experiencia profunda con el Espíritu Santo. El devenir del tiempo, mire, cuando uno se convertía al Señor, uno anhelaba que llegara el domingo, el día de culto, para estar en la casa del Señor. Ahora uno puede entender lo que decía el salmista: una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Esas cosas han cambiado. Ahora entonces, mire, cuando yo estuve en Puerto Rico, a mí me lo habían contado y yo no lo podía creer. Que los pastores buscando las ovejas con una camioneta, se le paraban y, no voy hoy. Y tú van a buscar su casa con una camioneta. Y ellos también tenían su carro ahí. Y eso pasa, hermano. Entonces, cuando estabas tú, que tenía tiempo, que no te miraba, ay, hermano, que me conseguí. Usted ve mire, hermano, acabo de descubrir un secreto grande. Acabo de descubrir que don Diego de la Vega es el zorro. Qué tontería. Entonces, con una cantidad de excusas, hermano, tenemos que ir realmente a la casa del Señor con la debida seriedad. Nosotros sabemos que cuando nos congregamos en la casa podemos adorar, pero aquí adoramos todos como un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y cuando se reúne, nos reunimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces el ministerio del Espíritu se le ministra a una iglesia que está viva, porque donde está el Espíritu hay vida, hermano. Y el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, gloria a Dios. Y ese es un tema tan tremendo, que cuando el Señor nos imparte la vida del Espíritu, una cosa es que la tengamos y otra cosa es que la manifestemos. Y lo que va realmente a determinar cómo se fluye la vida del Espíritu en la vida del creyente es la obediencia, la sumisión, la rendición incondicional al que vive para siempre. Aquel que hace el llamado. Yo no sé, hoy en día de los púlpitos se ha desaparecido el evangelio definitivamente del arrepentimiento, el evangelio de atacar el pecado. Entonces, hoy en día, oye, yo gracias a Dios porque aquí hay un púlpito y una plataforma. Pero usted va a decir lo que es un escenario. ¿Ven? Usted va a alguna iglesia y hay mucho humo. Claro, tiene que haber humo porque no hay fuego. Alábalo y disimule. Yo no sé, yo me deleito en aquellos coritos de pentecostales. Entonces, hoy en día, bueno, si no se tiene un piano, una cosa, hermano, ya, una charraca, y listo, y uno adoraba a Dios extraordinariamente. Y los cultos eran candela. Ahora no, oye, hermano, el tecladito no puede venir. No, entonces no se puede hacer culto, sin teclado no puede venir culto. ¿No? O sin guitarra. ¿Y qué decir de esta cosa que Carlos pegado aquí? ¿Cuántos fue que se convirtieron el día del Pentecostés? 3,000. Y no había ni micrófono. ¿Cómo es que el Señor le hablaba a tanta multitud? Bueno. Entonces algunas veces, ahorita que estamos en esa crisis de luz eléctrica, algunas veces nos toca predicar, y de repente cuando cantan, la iglesia cantó el devocional y tal, ahora pasa el predicador, y cuando pasa el predicador, ¡pum!
como para que la gente diga, bueno, no hay predicación porque se fue la luz. Pero entonces tenemos la luz de Cristo, hermano. No dice la palabra que Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Que el que mandó en el principio de que fuera la luz es el mismo que resplandeció en nuestros corazones, hermano. Entonces, bueno, yo no sé, yo me atrevo a quitarme esto y a predicar aquí. Y soy más viejo que su pastor. No voy a decir cuánto tiempo, ¿no? Pero yo me atrevo a predicar sin micrófono. Porque para servir al Señor lo que se necesita es la rendición incondicional. Eso es lo que se necesita. Entonces, en el ministerio del Espíritu, ¿cómo se manifestó ese ministerio del Espíritu? Fíjese, ¿cómo va el asunto? En el domingo de resurrección por la noche, los discípulos que luego fueron apóstoles estaban acobardados por la persecución de los judíos, etc. Y de repente el Señor se les apareció y le dijo: paz a vosotros. Y algunos estaban atónitos y no los culpo, hermano, porque lo habían visto muerto en la cruz del Calvario. Y que no era que se murió y el Señor quedó como el Señor era, hermano. El Señor cuando expiró en la cruz, no le quedaba una sola gota de sangre, hermano. Desde el jueves de Getsemaní, el juicio delante de Caifás, el otro delante de Sanedrín, después el juicio delante de Poncio Pilato. Eso era juicio y golpes y heridas. Lo primero que hicieron fue coronarlo en burla, una corona de espinas. Yo quiero que examinemos eso, porque realmente nosotros estamos aquí gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Quiero que meditemos en eso. Yo me imagino que una persona llena con corona de espinas, la vertedera de sangre era grande sobre el rostro, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: no hay parecer en él ni hermosura. Cuando lo llevaron a que Poncio Pilato, el látigo romano tenía puntas de metal, hermano, y cada latigazo traía pedazos de piel del Señor, hermano. Por eso insto a la iglesia del Señor a no tomar en vano la grandiosidad del Evangelio de Cristo. Esa era sangre. Después lo llevan al Calvario y le ponen una cruz que no era de él, era suya y mía. Y cuando lo llevan al Calvario le ponen unos clavos que nosotros sabemos que son como sinceres. Y lo clavan, sangre por todos lados, y como si fuera poco, la lanza. De manera que cuando, hermano, el Señor en esa condición, eso fue lo que vieron los apóstoles, y ver al Señor resucitado, renovado, restaurado, con cuerpo glorificado. La experiencia fue de shock, hermano. Y el Señor le dio paz a vosotros, tranquilo. Y el Señor continuó diciendo, porque esa es su palabra predilecta para su pueblo: paz a vosotros. El país parece que se tambalea. El Señor dice: paz a vosotros. El hogar se tambalea. Y el Señor dice: paz a vosotros. La vida se tambalea. Y el Señor te dice: paz a ti, paz a vosotros. Porque esa es la promesa, Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Entonces, con esa visión allí, quiero llevarlos a lo que dice San Pablo.
Ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. A ese esqueleto, a ese ser que no tenía ni una gota de sangre, que toda la sangre la había derretido. Ese poder lo resucitó, lo restauró y lo sentó en lugares celestiales. Gloria a Dios. Y voy a ir un poquito más allá, para que más o menos nos llevemos el mensaje del Señor. Pablo en ese contexto le está explicando a los efesios cómo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo han intervenido en su salvación. Si usted ve el capítulo 1 del verso 3 al verso 14, Pablo les está explicando a ellos cómo Dios el Padre los ha bendecido. Bendito sea Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y para ser predestinados y ser adoptados hijos suyos, según el beneplácito, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. El Dios Trino ha hecho tanto por nosotros, tanto, y tiene el derecho de exigirnos a nosotros, porque nos ha dado bastante. Eso por un lado, y porque es el Señor de la iglesia. ¿Cómo se llama el Señor de esta iglesia? ¿Ah? A ver por allá, ¿cómo se llama el Señor de esta iglesia? Ay, pero tan tímido. Por allá, ¿cómo se llama el Señor de esta iglesia? ¿Cómo se llama el Señor de esta iglesia? ¡Jesucristo y a su nombre! Él es Jesucristo. Él es el Señor. Ahí ese domingo por la noche, el Señor se le aparece y sopla sobre ellos y se recibir el Espíritu. Ese recibir el Espíritu completó la salvación de ellos. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10 que si confesares con tus labios que Jesucristo es el Señor, ya ellos lo habían confesado, Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ahora lo estaban viendo levantado a los muertos, serás salvo. Ahí empezó lo que llama la unción de vida para ellos. Fueron abiertos hacia lo sobrenatural. Eso se llama la unción de vida del Espíritu Santo. Y Pablo le está explicando eso a los efesios. Pero él sabe que estas cosas no se reciben en un instituto bíblico. Él sabe que estas cosas no se aprenden en una escuela de ministerio. Él sabe que si Dios no interviene en la vida del creyente para mostrarles estas verdades, el creyente no las va a entender. Por eso yo oro al Señor para que Él dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a una esperanza grande, ¿sabe? Y procuremos saber y tener en alto esa esperanza. Hay esperanza, hermano. Si yo le digo a usted Maranata, pero el día que Cristo venga va a haber tantas sorpresas. Hermano, ¿sí me escuchan los hermanos por allá? Los últimos que están por allá, sí me están escuchando. El día que el Señor venga van a haber muchas sorpresas. El Señor lo explica, dice, hay algo que me llena a mí de temor de Dios y de reflexión del Señor. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos los enfermos, hicimos esto y esto, y el Señor dice, yo no los conocí nunca a ustedes. Vamos a ver su sorpresa. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
El Señor está hablando en medio de las fiestas para que sigamos celebrando. En aquel día, el que no, mire, el apóstol Pablo decía algo en 2 Corintios capítulo 5, el verso 10 para no ser tan largo el mensaje. ¿Cuánto tiempo me queda? Me estoy entendiendo mucho. ¿Sí? Si no, para no volver más. Es que me cuesta levantar el vuelo. Me falta pista todavía. Bendito el Señor. Entonces, ¿en qué es lo que estamos hablando? Cuando uno se pone viejo se le olvidan las cosas. 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Es necesario que todos nosotros, ya lo examinó, prenda su teléfono, no tiene descargado que sea la Biblia. Es necesario, es una necesidad que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo para que demos cuenta mientras estábamos, de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y hasta aquí no veo a nadie con cuerpo glorificado. ¿Ah? Eso quiere decir que se refiere a nuestro estado actual. Que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Y Pablo, si usted ve el contexto del verso 1 al verso 10, en ese contexto está hablando acerca de la convicción que él tenía. Ese hombre conocía al Señor, pero de una manera extraordinaria. Ese no le tenía miedo a la muerte. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vaya y dígale a la gente de iglesia ahorita, hermano, ¿usted se quiere morir? No, sabe. Obviamente nadie se quiere morir, pero el que le toca, le toca. ¿Eh? Pero es que yo me siento sano, no importa, está durmiendo. Si se le acabó la puerta al reloj, listo. Y eso no importa, porque dice que está establecido a los hombres en morir una vez y después de eso, el juicio. Hasta durmiendo, hemos tenido amistades que se han muerto durmiendo. ¿Sí? Porque le tocó, hermano. Pero lo importante no es eso, lo importante es estar preparado para cuando llegue ese día. Y Pablo lo entendía bien. En el capítulo 20, verso 24 del libro de Hechos, el apóstol Pablo dice, porque el Espíritu Santo le hablaba por boca de los hermanos y dice, mira, cuando llegues a todas las ciudades te esperan tribulaciones y cadenas y todas esas cosas. Y él dice en el verso 24 del capítulo 20 de Hechos, de ninguna cosa hago caso, pero mire este contenido, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, escucha esto, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que vale. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena vivir para el Señor. Entonces él dice eso en el año 57, 58 de la edad cristiana. Pasan 10 años más y está a punto, dice, yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, gloria a Dios. Más que vencedor, gloria a Dios. Qué cosa tan extraordinaria. Conocemos, mire, en nuestro andar en el Señor y en el andar en el ministerio, conocemos cristianos que han partido con gloria. Uno de ellos es Freddy Machado, que era uno de ustedes. ¿Ven? Y Freddy Machado vio cuando el Señor lo mandó a buscar. Oye, qué bendición partir de esa manera. Ya me vienen a buscar. En la iglesia que el Señor me ha dado para pastorear, hemos tenido esa experiencia. Definitivamente que
Los creyentes mueren con gozo, pasan el río de la vida a la vida eterna con gozo, hermano. Pero también hemos visto cristianos que mueren aterrorizados y no se terminan de morir porque están aterrorizados a la hora de la muerte. Fuimos allá a Valena, hermano, a una de nuestras iglesias, a predicar un aniversario, y había una hermana que tenía un mes, todas las noches llamaban al pastor porque la hermana ya iba a partir y el pastor iba, le ministraba y la hermana no terminaba de morir. ¿Sí? En esta campaña terminamos el culto y estábamos en la casa del pastor compartiendo, suena el teléfono, llaman al pastor, ay hermana que me están llamando, hay un problema así, me dice el hermano Valecillo. Si quieren me acompaña, bueno, vámonos para allá. Y nos fuimos para llegar a la casa del hermano. Llegamos allá y entonces el pastor Valecillo me dice, si quiere ministrarle, ministre, bueno, para luego estar, digo yo. Comienzo, le tomo la mano a la hermana y comienzo a ministrar a la hermana acerca de lo que es el perdón, de la gloriosa presencia de Dios en nuestras vidas, de lo que es la dicha eterna, y de las cosas que nosotros tenemos que renunciar. Ella empezó a llorar. Entonces yo comienzo a ministrarle un himno que yo creo que la juventud no le gusta esos himnos de Linares. Nosotros somos de Linares, ¿no? ¿Sí? Nosotros somos de Israel Robles para acá. ¿Sí? Qué marino, ¿no? De Israel Robles, de ahí venimos. Que cuando el pueblo evangélico cantaba con pianos de cola y esas cosas. Y resulta que la hermana comienza a llorar. Entonces yo escucho la voz del Señor en mi corazón, en mi espíritu. Ella va a partir hoy. Digo, Señor, ella va a partir hoy. Me dice el Señor. Yo me retiro, ella se queda como dormida. Y le digo al pastor, el Señor me dice que ella va a partir hoy. Sí, hermano, me dice el pastor. Y el Señor me lo dijo. Vamos a hablar con los familiares, vamos a hablar con los familiares. Mire, no, todo está arreglado y usted lo va a decir. Prepárese porque ya va a partir hoy. A las 2 de la mañana murió el hermano. Ella le sacaban del paladar, me cuentan, gusanos allí, un cáncer. Entonces, en su antecedente, era que había sido una mujer de muy buen testimonio en la iglesia, una diaconisa de la iglesia, pero que le hicieron algo dentro de la iglesia y se llenó de amargura. Y a la hora de morirse tenía esas angustias, tenía que ser liberada. Ella no me queda la menor duda que ella partió con el Señor. Pero hay necesidad que un cristiano a la hora el más importante, de pasar a la eternidad, para entrar en la verdadera vida eterna, tenga esas angustias, sabiendo lo que dice el Señor en su palabra. A Galicia, perdone la hermana Galicia, que es mi esposa, ¿verdad? A ella le encanta dar seminario de matrimonio al pueblo cristiano. A mí no. A mí no. Porque el alto porcentaje de los problemas, ¿cuántos son casados aquí? Levante la mano. Ah, no, tengo bastante público, qué bueno. El alto porcentaje de los problemas de los matrimonios se presenta por desobedecer la palabra de Dios. ¿Qué le puedo decirle a un hermano que no quiere obedecer la palabra de Dios? Hermanito, ¿qué cosa le voy a dar? Porque sea obediente. Entonces a mí no me gusta, porque si hay problemas que uno puede atender, ¿no? Pero no que entonces que se presenten en la oficina. Mira, aquí hay pastores también, ¿verdad? Tengo entendido que los pastores de Iglesia en casa de afuera vinieron también. A ver, levante su mano para yo verlos acá. Qué bueno, qué bueno. Entonces fíjese, le voy a dar a precio de costo esto. No le voy a ganar ni medio.
los problemas matrimoniales. Acostúmbrese a tener su pañuelito. Llegó la hermana destrozada, llorando, moqueando y tal, y gritando y tal, y diciendo cosas contra su marido. Usted no diga nada. Déjela que llore y préstele el... Cuando se tranquilice, hermana, ¿qué es lo que usted me quería decir? Aunque haga como la chiquitina, no importa. Eso está dentro del paquete, dentro del presupuesto. Después que usted escuche a la esposa, no vaya prejuiciado contra el esposo. Llame al esposo y escuche al esposo también. Porque mire, la lágrima de la mujer es la arma más poderosa que la bomba atómica. Entonces, bueno, desahógese, está bien. Porque si los pastores nos descuidamos, entonces las lágrimas, el sentimiento, entonces cuando venga el pobre hermano, ay Dios, uno lo ve con cara de César Nerón, ¿verdad que se pareció a César Nerón? ¿Verdad? Qué canalla y tal. Hermano, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para escuchar, arreglar bíblicamente los problemas matrimoniales. Así que bueno, yo felicito a Galicia, porque le encanta eso, a mí no me gusta eso. Ella quiere hacer su seminario de matrimonio, está bien. Hemos dado muchos seminarios de matrimonio, ha sido, mire, fuimos al, no recuerdo cómo yo ese castillo por allá en Bocuchí, un castillo que hay entrando hacia Mérida, y alquilamos todo para una actividad de matrimonio y tal. Habían como 50 matrimonios allá y uno estaban, bueno, esta es la última vez que yo voy a ver qué hace el Señor, pero ahorita no. Y ahí todo el mundo salió reconciliado porque la gloria del Señor descendió y arregló los matrimonios, hermano. ¿Y cómo los arregló? Llamó a capítulo a los esposos, llamó a capítulo a las esposas y dijeron: aquí está mi palabra. Es mi palabra. Este es el manual del matrimonio. Ay, hermano, ore por mí porque ese muchacho está tremendo. Corrige la palabra de Dios, dice: instruye al niño en la carrera. ¿Y qué más dice? Este es el manual de la familia, está ahí. Oye, hermano, mira, tenemos que aprender a caminar por la palabra. Eso forma parte del ministerio del Espíritu, gloria a Dios. La edificación de la iglesia del Señor. Entonces, ellos recibieron, hablando de los apóstoles, esa noche recibieron la unción de vida. El Señor dijo: no se vayan de Jerusalén, sino que ustedes muchos días después van a ser investidos del poder de lo alto. Y pasaron 50 días y el Señor ascendió al cielo, y el día de Pentecostés descendió el poder del Espíritu Santo, y usted sabe lo que pasó. Eso es el ministerio del Espíritu. Cuando usted le da un paseo al libro de los Hechos, usted dice que en el capítulo 2 el poder del sobrenatural del Espíritu Santo se manifestó. Y va al capítulo 3 igualito. Aquel tullío que estaba a la orilla de la puerta del templo. ¿Cuánto tiempo no tenía ese hombre? Yo creo que ese hombre le preguntaba y conocía a todo el mundo que estaba en el templo. Y a lo mejor ya llegó fulano. No, todavía no he llegado. ¿Por qué te va ahí tullío? ¿Y cuántos tullíos no hay en las iglesias, hermano? Pero Dios tiene su hora, y yo espero que sea la hora de algunos que me están escuchando en esta mañana. El Señor tiene su hora para arreglar las cuentas con nosotros. Fíjense, en el capítulo 4 vino la persecución. Estaba el ministerio del Espíritu ahí. El poder del Espíritu controla todas las cosas.
se metieron en problemas y quisieron engañar al Espíritu Santo y que creían que iban a engañar a Pedro y tal, y Pedro, no, Ananías y Zafira. Y el mismo Señor hizo justicia dentro de la iglesia porque este es el ministerio del Espíritu. Quisieron enredar a los apóstoles para que se dejaran de su lugar, que es el lugar del altar y de la oración, para atender algunos asuntos que son importantes, pero no es lo más importante de la iglesia. No, nosotros no. Son ustedes a 7 varones con estas características y nos los presentan, les ponemos las manos, pero nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Es el ministerio del Espíritu que va caminando. ¿Ven? En el capítulo 7, 6-7, se presentó una persecución contra Esteban, que por cierto fue el último mensaje del Señor a Israel como nación, el sermón de Esteban. Pero el último mensaje que el Señor le envió a la nación de Israel como nación fue el sermón de Esteban. Lo desecharon. La Biblia dice que Esteban muriendo, dice: yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra. No tengo problema por eso. ¿Entiendes? Y que piedra, el Padre, perdónale, porque ellos no saben lo que hacen. Murió tranquilo. ¿Por qué? Porque era un ministro del Espíritu de Dios. Y así por el estilo, toda la extensión del Evangelio, hermano. Pero ese ministerio del Espíritu tiene que tener señales. Debe haber señales. El evangelismo, yo no sé, es una cosa tan extraña. El evangelismo es: amigo, mire, aquel que hace la invitación es Cristo. El que tenga sed que venga a mí y beba. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él es el que hace la invitación. Amigo, haga a Cristo su Señor. Ya Cristo es Señor. Sin el consentimiento del amigo, ya Cristo es Señor. Dice, o sea, sepa ciertamente la casa de Israel que al que ustedes mataron y crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya Él es el Señor. Tan sencillo como eso. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio tal cual como es, hermano. Tal cual como es. Porque lo demás son conversiones psicológicas. Pero no hay nuevo nacimiento. El ministerio del Espíritu realmente engendra nuevos nacimientos espirituales. Cambio de vida, cambio de transformación. ¿Sí? Entonces, haciendo un poquito de historia, ya voy a terminar, ¿sabes? Haciendo un poquito de historia. La iglesia de Esmirna, que representa la iglesia perseguida, el Señor dice: bueno, 10 días estará alguno de vosotros en la cárcel, pero no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y algunos exegetas y algunos intérpretes de la Biblia dicen: bueno, esas 10 días en la cárcel representan las 10 grandes persecuciones del Imperio Romano sobre la iglesia. Vamos a decir que sí, está bien. Pero la iglesia, siendo perseguida, crecía y se fortalecía. Cuando el edicto de tolerancia en el año 313 por el Constantino dijo: ya no vamos a perseguir más a los cristianos, todo lo contrario, vamos a hacer la religión del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Entonces los legionarios fueron obligados a bautizarse y la iglesia se llenó de gente no convertida y ahí se prostituyó la iglesia. El ministerio del Espíritu tiene el foco, no va a echar a la gente para afuera, pero sabe que tiene que predicar el Evangelio para que la gente se convierta. Alábelo, pues. ¿Sí? Porque, el requisito sine qua non para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer de arriba, del agua y del Espíritu.
del agua, que es la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Eso es una iglesia sana, sana en doctrina, tiene salud espiritual. ¿Sí? No se preocupe, hermano o pastor, por el crecimiento de la iglesia, si usted está haciendo y está enseñando y predicando la palabra como es. Dice, yo sembré, Apolo regó, ¿y el crecimiento de quién es? Es de Dios. Él añade cada día a los que deben ser salvos. ¿Sí? ¿Usted sabe por qué la gente no se salva? Usted viene ahí. Dígame si la iglesia está en un barrio y mira los evangélicos algunas veces peleando entre ellos mismos y tal. No, yo pasé evangélico. Es el testimonio. El mejor mensaje que la iglesia puede darle al mundo es el testimonio de haber conocido a Jesucristo y parecerse a Cristo, hermano. Es el mejor mensaje. Ese es realmente el ministerio del Espíritu que opera dentro del nuevo pacto. Gloria a Dios. Entonces tenemos que una unción de vida que nos capacita para penetrar en lo sobrenatural y entender las cosas de Dios. Escuche bien, y una unción de poder que nos capacita para hacer las obras de Dios. Ya los apóstoles tenían el Espíritu Santo, pero tenían que recibir el poder del Espíritu Santo para testificar. Quedaban en Jerusalén hasta que recibiera el poder, entonces me podrán ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dice el Señor. Ya para terminar, la iglesia, dije para terminar, ya dije, ¿verdad? No me puedo arrepentir, ¿verdad? Ya para terminar. Yo invito, nosotros tenemos una celebración hoy muy digna, por cierto, yo me siento honrado, definitivamente. Yo me siento honrado. Oye, que de verdad esta iglesia se ve tan hermosa, tan linda. ¿Sí? Yo por lo menos la veo así. No sé cómo la ve el Señor, pero yo la veo así, yo la veo bien hermosa. ¿Sí? Ese es el fruto del trabajo. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos tener una experiencia. Concluyo con estas dos. El verso 17 y el verso 18. El verso 17 dice, en esta declaración, la primera declaración es, el Espíritu es el Señor. Ese Señor está aquí hoy. Está aquí. Y le vuelvo a decir, no está en balde. No está en balde. Usted está aquí y usted quiso venir, pero el que le impulsó a venir fue el Espíritu de Dios, con toda seguridad. El diablo no le gusta que la gente venga a la escuela dominical, a la iglesia, que no cante. Hermano, el diablo está interesado en que nosotros no hagamos nada para Dios. El viejo hombre, algunos alimentan al viejo hombre, hermano. Ya Dios lo que va a hacer, lo va a hacer a través del nuevo hombre en Cristo Jesús. El viejo hombre, la sentencia de Dios, tiene que morir. Esa es la sentencia de Dios. Y cuando Dios sentencia, ¿qué puede revertir esa sentencia? El nuevo hombre tiene que ser realmente vitalizado por el poder del Espíritu Santo. La otra declaración es, por donde esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Pablo dice, todos nosotros, estoy citando 2 Corintios 3:18, todos nosotros, mirando a cara descubierta. ¿Qué quiere decir eso? No como Moisés que se pone un velo, sino a cara descubierta. Quítate la máscara. ¿Sabes que hay gente que una cosa es en la iglesia y otra cosa en la calle? ¿No? Y hay que despojarse de esa máscara y darle la cara, dice, como por un espejo. ¿Qué va a haber en ese espejo? Que el espejo es la palabra. ¿Qué va a haber en ese espejo? Ahí dice, vemos la gloria del Señor.
y viendo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a su misma imagen, como por el Espíritu Santo. Les invito a estar en pie. Y les invito a reflexionar acerca de eso. Y el que no esté convencido no tiene por qué contestar la pregunta. Yo le voy a preguntar a la iglesia de Dios en casa: ¿quién es el Señor de esta iglesia? Estamos en una celebración del ministerio que les ha servido durante 30 años. Y si ustedes quieren tener un avance espiritual, ustedes tienen que invitar y proclamar de que el Espíritu es el Señor de esta iglesia y que el Espíritu es el que ha sostenido a esta iglesia.